veníamos diciendo que esta jornada era clave, que la semana era clave. Bueno, creo que todos esperábamos que hablen de un pago y nos encontramos a la mañana temprano con el arreglo. Raúl de la Torre, Nico Fiorentino, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Obvio que vamos a hablar de la pata política y de la pata económica, por supuesto. Sí. Sos el gran protagonista del día para contarnos todo esto. Yo no, será Martín Guzmán, el presidente de la Nación, no quiero ser el gran protagonista del día. Sí, para tratar de interpretar, para ayudar a ver de ver qué podemos entender de este acuerdo. ¿Era el mejor acuerdo posible? Algunos preguntan. Bueno, no era el mejor acuerdo posible, lo dijo el propio Martín Guzmán. En una negociación siempre entre una posición y otra se encuentra algún punto en el medio en el que se encuentran y se llega al acuerdo. Bueno, esto fue la situación. Argentina no logra todo lo que pretendía el acuerdo, pero arrancó de un punto inicial donde la exigencia del Fondo Monetario Internacional, hoy la definió Guzmán como era dañina para la economía argentina. Se logra un acuerdo que empecemos a describirlo lentamente para entenderlo. Viene con un stand-by del 2018 con un esquema de pago que era imposible, que para este año y para el año que viene era imposible que Argentina pudiera pagar por más voluntad que le pusiera la cifra de 18.000, 19.000 millones de dólares por año. Lo que logra es una refinanciación a través de un nuevo crédito, es el acuerdo de facilidades extendidas, en el cual va a recibir el dinero con el cual se paga el crédito anterior. Es decir, durante estos años que vencían va a recibir este dinero para pagar el crédito anterior, para cancelar el crédito anterior. Después de este programa de 30 meses, el programa de 2 años y medio, es decir, ya entra en el periodo del próximo gobierno, al llegar a ese momento se va a quedar con una nueva deuda que es igual al crédito anterior, 44.500 millones de dólares, pero a pagar en 10 años. Es decir, salimos con un problema que es el endeudamiento que tomó Macri, que va a seguir vigente, pero con un estiramiento en los plazos de pago. Por eso tiene un aspecto bueno y un aspecto malo, digamos. Estamos asumiendo ese crédito en el mismo monto que se tomó. A partir de ahí, bueno, se establece 2 años que no se pagan, a partir del tercer año se empieza a pagar y se debería cancelar en 8 años. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Por supuesto. Es una pregunta. ¿Se gana tiempo para que Argentina crezca económicamente para poder pagar después sí en esos 10 años el nuevo préstamo? Esa es la idea, que se gane tiempo para por lo menos seguir gestionando y seguir creciendo, saliendo de esta situación de crisis, de desigualdad, todos los problemas que tiene la economía argentina en este momento, con la situación a la cual llegó, que obviamente no se resuelven con un año como 2021, por más que se haya crecido al 10% el PBI. La idea es esa y el planteo es ese, que el acuerdo, y ahí vamos al segundo aspecto del acuerdo, que mientras dure este acuerdo, Argentina pueda crecer y desempeñarse con las políticas en las cuales el Estado tenga que intervenir para ser posible. Ahí me parece que también hay un aspecto a analizar. Dentro de este periodo entran también el tema de las revisiones trimestrales. ¿Qué son las revisiones trimestrales? Lo que establece el artículo 4 del Estatuto del Fondo, por el cual llega una misión, esto lo recordarán varios porque pasó con los créditos anteriores, llega una misión cada 3 meses, analiza los números de las cuentas públicas, emite un informe, ese informe va al board, a la dirección del fondo. Una vez que se analiza, se publica ese acuerdo. ¿Qué puede decir ese informe? Dar recomendaciones, remarcar cosas que no se estén cumpliendo en cuanto al compromiso y recomendar o exigir algún cambio político. Ahí entramos en terreno delicado. Claro. Sí. Esto cada 3 meses, es decir que si cada vez que viene una emisión, esto va a provocar que algunos medios empiecen a bombardear contra el gobierno, diciendo que no se cumplió esto, ahora van a tener problemas, porque de eso depende también que te desembolsen ese dinero, claro, para pagar la otra deuda. Empieza a subir el dólar blue, digamos, se dan ese tipo de condiciones que ya conocemos. Bueno, vamos a tener demasiadas dificultades cada 3 meses. Eso hay que ver cómo se maneja para que no ocurra este escenario que es tan conocido y tan pernicioso para la economía argentina. Ahí para mí lo que dice Raúl, ahí aparece una de las claves, que es
¿con cuánta rigurosidad va a actuar el FMI en cada una de esas revisiones trimestrales? ¿Qué quiero decir? En la negociación claramente hubo algo que Argentina sacó muy a favor y hubo algo lo que tuvo que ceder y bastante. ¿Qué sacó a favor? La posibilidad de tener un acuerdo de facilidades extendidas sin un cambio de plataforma económica, sin tener que aplicar reformas, que es lo que todos y cada uno de los acuerdos, facilidades extendidas que firmó el FMI, le impone a los países que pasan a un tipo de formato como este. ¿En qué se dio la Argentina? Bueno, en el famoso sendero fiscal, en el plazo que va a tener que cumplir para llegar al déficit cero. Martín Guzmán lo había hecho desde el día 1, no lo había hecho literalmente, pero toda la información que sabía, que surgía off the record, era que la Argentina quería llegar del 3% de déficit que terminó el año pasado al 0% de déficit en 2027, es decir, tener 5 años. Eso ahora va a tener que hacerlo en 3 años, por lo cual los plazos, digamos, la manera en la que Argentina tiene que ir recortando ese proceso es más acelerado que lo que quería el Ministerio de Economía. Ahí es donde se dio. ¿Y en qué ganó? En esto. Y ahí es donde me parece importante lo que decía Raúl respecto a... Bueno, y esas revisiones trimestrales, ¿cuán severas van a ser? ¿Cuán finito va a actuar el FMI para ver si Argentina está o no está cumpliendo esos datos? ¿Por qué? Porque también, y acá es donde está la apuesta del gobierno, después veremos si sale o no sale, es que consideran en la Casa Rosada, creen en la Casa Rosada, que el FMI no va a estar, digamos, persiguiendo a la Argentina con una espada porque no le conviene. Es la lectura que hizo siempre. Después esto se va a ver con el partido pesado, digamos. Esto es un análisis pre-partido. Hay que jugar el partido, digamos. Claro, exactamente. Consideran el gobierno que el FMI no va a empujar a la Argentina a tener complicaciones en esos desembolsos que decía Raúl para poder cumplir con este plazo. Hay que verlo. Claro, vos, Nico, hablas de rigurosidad. El elemento a tomar en cuenta es, a ver si nos ponemos de acuerdo en esto, el Fondo Monetario Internacional no es un organismo técnico, es un organismo político. Absolutamente. Es una asociación entre 190 países en el cual hay un socio muy fuerte con respecto al resto que se llama Estados Unidos. Y siempre tuvo, con respecto a esto, políticas que dependieron de la actitud política que tenía, porque estas revisiones trimestrales existían en el acuerdo stand-by de 2018. ¿Y qué pasaba con esas revisiones trimestrales? Vino la primera revisión, en el primer trimestre, y se encontró que acá había habido una mega devaluación que había desestabilizado todo. En la segunda revisión se encontró que las tasas de interés habían saltado a más del 70%, porque el gobierno, si no, se le escapaba las LEVAC y... Sí. A la tercera revisión ya se encontró que era un descalabro absoluto en el cual el gobierno ya ni siquiera podía aplicar su política tarifaria que tenía previsto, porque aumentar el gas en ese momento provocaba que estallara el país. Bueno, todo esto ocurrió y el Fondo Monetario Internacional siguió haciendo los desembolsos prácticamente hasta mediados del 2019, cuando ya el clima electoral le indicó que parara, porque ya ni siquiera el gobierno al cual había respaldado, al cual había buscado la reelección, parecía ya a esa altura, se veía que no tenía chance de ganar esas elecciones. Claro. Es decir, fue muy permisivo. Absolutamente. Este mismo Fondo Monetario Internacional fue absolutamente permisivo con una política que desde el primer momento se vio que no iba a cumplir ninguna de las pautas previstas. Es decir, un plan de estabilización que bajó todos los récords de desestabilización, porque desestabilizó todo. Mega devaluación, tasas de interés por el techo, inflación, recesión, provocó toda la desestabilización posible, que fue lo que recibió el gobierno en diciembre de 2019 cuando asumió, ¿no? Mientras ustedes van explicando digamos, este acuerdo al que se llegó, vamos viendo en pantalla cuáles son las claves de ese acuerdo, y allí veíamos claramente que no se va a tocar a los jubilados, que no habrá devaluación, entre otros puntos que vamos a seguir repasando. Pero es lo que estaba marcando Nicolás, ¿no? Claro. Que el tema de que esto que ha sido la fórmula tradicional del Fondo Monetario Internacional, el gran logro es que ninguna de estas medidas está incorporada, ni siquiera la de mega devaluación, que también suele ser una fórmula. El toma y daca fue libertad de acción por un plazo más corto, para decirlo de manera más sencilla, pero esto que dice Rulo es central. Esas revisiones son políticas. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri no cumplió ni una de los números. O sea, no es que viene el FMI... la primera, ¿no? Claro, exactamente. Claro. No es que el FMI viene con un Excel y te dice, che, tenías que llegar a 1,9, llegaste a 1,8, no te doy la plata. No, esas reuniones, esas mesas, esas revisiones trimestrales son decisiones políticas.
políticas. No son decisiones de finanzas, no son matemáticas. Por eso me parece importante ahí ver, y también es interesante lo que decía Rulo respecto a con qué clima político con qué clima político se encuentra cada una de esas misiones con las responsabilidades que se le asigna al FMI. Está claro que de la forma en la que negoció el FMI, más allá de estas sesiones, el impulso inicial que le quería dar el gobierno desde el punto de vista político es de que asuma sus responsabilidades. Bueno, no da la sensación de haber sido un FMI que negoció haciéndose cargo de la irresponsabilidad que fue otorgar el préstamo más grande de su historia y viendo los resultados inmediatos que vio. Porque no es que el préstamo fue al inicio del gobierno y tardó 4 años en darse cuenta. En menos de un año vos ya se había dilapidado toda esa plata. Les hago un parate. Escuchamos a Martín Guzmán y seguimos analizando este acuerdo al que llegó la Argentina. ¿Les parece? A diferencia de lo que tantas veces pasó en nuestro país, en el cual se planteaba un conjunto de reformas que apuntaba a dañar derechos de nuestros jubilados y jubiladas, dañar derechos laborales y pérdida de patrimonios del Estado, aquí no hay nada de eso. Se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no hay ninguna reforma laboral, no hay ninguna privatización de empresas públicas. Por el contrario, el esquema de medidas que promueven el crecimiento apunta justamente a resolver los problemas que nuestra estructura productiva ha venido padeciendo. Por supuesto, como en toda negociación, ambos lados empiezan en cierto lugar y se termina en otro lugar. Y se había empezado en un lugar que era muy dañino para la Argentina. Y terminamos en un lugar que es razonable. Es una alternativa que es la razonable. Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr y el presidente de la Nación tomó la decisión de darle esta tranquilidad a las argentinas y los argentinos. El programa va a tener una duración de 2 años y medio y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras, los memorandos de entendimiento entre la Nación, entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, y esto va a llevar algunas semanas. Y esos memorandos se van a escribir sobre la base de lo que ya se ha acordado. Y las cosas salen mejor cuando se trabaja de forma colectiva. Es muy, muy importante que la Argentina se fortalezca como Estado-Nación si realmente queremos resolver problemas del pasado y establecernos en un rumbo de estabilidad duradera, en un rumbo de crecimiento con oportunidades. También a los movimientos sociales, muy importante su apoyo en todo este proceso. Y en esto que sigue, que además incluirá un rol para el Congreso de la Nación una vez que se terminen la documentación y los memorandos y el acuerdo final a un nivel del staff del Fondo Monetario Internacional, tendrá, y esto es por ley, dado que nosotros mismos del Gobierno Nacional en su momento enviamos un proyecto de ley que es lo que consideramos que la Argentina necesita, deberán tratar este acuerdo y definir su sanción. Y en este sentido invito a todos a acompañar a este proceso y también invito a la oposición. El programa va a ser más robusto si el apoyo social y político es más amplio. Si el apoyo político, me voy a recortar la frase, es más amplio. Lo que se necesita ahora, sin lugar a dudas, es que haya realmente consenso, que la oposición acepte, más allá de lo que fueron diciendo con algunas repercusiones que vamos a ir repasando, que acepten realmente este acuerdo.